Qué bueno que están con nosotros, hermanos. Qué bueno que nos acompañan. Es de gran valor para nosotros. Es de gran aprecio que usted nos escriba, que usted nos mande sus saludos, que usted comparta la liga, el enlace, que usted se suscriba y sobre todo que usted ore por nosotros. Gracias, hermanos. Gracias por que este trabajo no es de una sola persona. Hay ministerios que nos están fuertemente apoyando, impulsando para que estas lecturas las podamos hacer todos los días a la misma hora. Ore usted por también el ministerio de intercesión, de columnas de oración que están tomando las peticiones, por el ministerio de grabación, de audio, de edición, y pues que Dios bendiga todos los esfuerzos para su gloria. Y si en algo podemos nosotros aportar para que usted tenga ese deseo de leer todos los días la palabra de Dios, y si ya lo tenía, lo siga usted cultivando y mejorando y fortaleciendo, gloria al Señor. Y que ojalá usted siga escudriñando, como solemos dicho, la palabra de Dios. Todos los días debemos leer la palabra de Dios con esa devoción, con esa obediencia, porque aquí está la guía, aquí está la regla de nuestra fe, aquí está lo que debemos hacer cada paso, aquí está el libro, la carta, los mandamientos de Dios. Así que, hermanos, pues hoy vamos a continuar con el capítulo 1 de su versículo 3 al 11. Dice así la palabra de Dios. Antes, permítame enviarle un saludo a todos los hermanos que también nos envían saludos de manera especial. Los hermanos que se encuentran en el Estado de México, en Acapulco, en Guerrero, en México, en Zacatecas, en Oaxaca, en California. Dios les bendiga, hermanos. Sigan adelante, sigamos trabajando en la obra de Dios, porque Cristo viene pronto. Leemos la palabra de Dios. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Aquí tenemos estos versículos del 3 al 11, queridos hermanos. ¿Y qué podemos decir de esto antes de orar? Debemos recordar que cuando Pablo continuó su viaje a Macedonia, consideró importante que Timoteo, como lo dijimos el día de ayer, su apreciado compañero de viaje, su amigo, el hombre de confianza en el cual él había preparado para el ministerio también, ahora se quedara en Éfeso. Lo que ya le había dicho a Timoteo para instalarlo a quedarse allí, lo pone también ahora por escrito. Significa que Pablo le había dado instrucciones verbales, pero ahora se lo escribe. Ahora bien, la situación que había en Éfeso, donde Pablo había pasado más de 2 años en su tercer viaje misionero, necesitaba la presencia y el liderazgo de una persona de confianza, de una persona que llevara esa frescura, por decirlo así, a ese lugar, que no tenía prejuicios y que además tenía buen testimonio. Se necesitaba la presencia de este hombre de confianza y de su hijo en la fe de Pablo. ¿Qué mejor elección que Timoteo para instalarlo en Éfeso? ¿Por qué? Porque Pablo se sentía preocupado por la iglesia en Éfeso. Se sentía preocupado por los falsos maestros que se habían introducido en la congregación. Dice
mandarás a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo menciona inmediatamente a los falsos maestros y le subraya a Timoteo que se debe oponer a ellos con autoridad, ordenándoles que desistan de lo que están haciendo. Eso demuestra que Pablo consideraba este problema muy en serio. Ya no se debía permitir que eso continuara. Ya se les había dado suficiente tiempo, suficiente tolerancia, y ahora Pablo dice: te mando que les ordenes que dejen de enseñar doctrinas falsas. Era decir, ya se les tiene que poner un alto, en pocas palabras. Pero ¿cuáles eran los errores que enseñaban estos falsos maestros? Es importante entender qué es un falso maestro. No por el hecho de que algunos criterios difieran de los míos, es un falso maestro. No, tenemos que diferir, o diferenciar, mejor dicho, qué es un falso maestro de la doctrina. A veces confundimos los criterios. No se trata de criterios, se trata de la Biblia, se trata de lo que está escrito, no de mi interpretación ni de su interpretación. Veamos en qué consistía estos falsos maestros. Muchos comentaristas sugieren que esos falsos maestros habían sido influidos por el comienzo del gnosticismo, tal como también se habían encontrado entre los judíos. Esa herejía alcanzó su máximo desarrollo en el siglo II. Los gnósticos pretendían que eran poseedores de un conocimiento más elevado, que tenían la verdad absoluta. De ahí viene ese nombre. Así que era necesario, según ellos, el conocimiento que ellos poseían para la salvación. Otra cosa muy importante, ellos torcían el significado de la ley y del evangelio. Un falso maestro tuerce las escrituras. Esa es la parte importante, tuerce. Ellos torcían la ley y torcían el evangelio y no reconocían la revelación de Dios como la única fuente de la verdad. Hermanos, lo único que ha sido inspirado por Dios es la Biblia. Solamente la Biblia ha sido inspirada por Dios. Todos los demás libros, todos los demás escritos, todo lo demás que uno pueda tener es inspirado en Dios, pero no por Dios. Lo único que ha sido inspirado por Dios es la Sagrada Escritura. Lo demás puede tener una inspiración en Dios, pero al final del día es una inspiración humana en la propia experiencia o en la propia circunstancia de la persona. Pero esta palabra es la única inspirada por Dios, su palabra, y esta no cambia, esta no tiene cambio, permanece para siempre. Así que nosotros reconocemos como única fuente de verdad la Biblia. Y el problema que estaba viviendo esta iglesia era que también se estaban incluyendo como parte importante, como fuente de autoridad o de la verdad, otras cosas que no era la Sagrada Escritura. Recuerde, la única fuente de la verdad es la palabra de Dios. Queridos hermanos, de manera que estos falsos maestros también estaban introduciendo fábulas, genealogías interminables. Pablo también les llama fábulas judaicas, Tito 1:14. Esto quiere decir que ellos especulaban. Los judíos habían hecho añadiduras a lo que Dios había revelado a las escrituras del Antiguo Testamento. Recuerde que el Señor Jesús también acusó a los religiosos de hacer añadiduras que ponían carga sobre el pueblo. Y estos falsos maestros especulaban y hacían añadiduras a lo que Dios había revelado en las escrituras del Antiguo Testamento, pero sus hallazgos eran pura especulación y por eso debían llamarse fábulas. Ellos no contribuyeron en nada para conocer al verdadero Dios ni la salvación que Él había preparado para los pecadores. El Antiguo Testamento contiene muchas genealogías que tienen un propósito útil, ciertamente. Por ejemplo, Mateo. Sabemos la genealogía del Señor Jesús en Lucas. Pero estas genealogías tienen un propósito útil. En el caso de nuestro Señor Jesús es para conocer el linaje
del Mesías. Sin embargo, Pablo no está hablando de estas genealogías, está hablando de genealogías interminables. Un estudio que nunca llega a una conclusión final, ni es útil. Cualquiera que comience a añadir sus propios pensamientos a las Escrituras, cualquiera que quiera añadir sus propios sentimientos a las Escrituras, abre un campo de especulación que es interminable e inútil. No podemos añadir a las Escrituras nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o nuestras propias experiencias. No podemos hacer una doctrina de mi propia experiencia. La doctrina ya está. Cuando se hace eso, se empieza a especular. ¿Qué es la especulación? Se empieza a hacer una realidad que no existe. Que no existe y que además es interminable. Eso eran los falsos maestros. Los falsos maestros de Éfeso se estaban dedicando a esas fábulas y a esas genealogías interminables que no llegaban a nada. No se estaba implicando simplemente una distracción personal, sino lo que estaban haciendo ellos era realmente crear una confusión. Queridos hermanos, por eso Pablo dice que eso acarrea discusiones. Estas genealogías, su resultado es que acarrean discusiones en la congregación. En lugar de edificar, fíjese bien, esas genealogías interminables acarrean discusiones, mientras que la palabra de Dios, la doctrina, trae edificación para la iglesia, edificación para el cuerpo de Cristo. El mensaje de salvación en Cristo fortalece la fe, fortalece el espíritu, nos guía, nos corrige, nos instruye, mientras que las enseñanzas de los falsos maestros tienen un efecto superficial, tienen un efecto de distracción, tienen un efecto de discusión que solamente trae discusiones infructuosas, necias e inútiles. Así que Pablo está diciendo el por qué se les llama falsos maestros. Queridos hermanos, siempre nos debemos mantener en guardia contra los que claman que han recibido una revelación adicional. Cuidado, la revelación ya está aquí. La revelación de Génesis hasta Apocalipsis ya está aquí. Siempre debemos mantenernos alertas a los que claman, a los que proclaman que han recibido una revelación adicional a las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos la consecuencia que trae eso. Y sabemos de muchas creencias que a la par de la Biblia tienen otra fuente de autoridad. No es mi intención hablar de eso en esta mañana, solamente le digo que nada puede estar por encima de las Sagradas Escrituras. Nada. Por el contrario, nosotros siempre debemos apegarnos a las Escrituras y desechar todo aquello que no está en las Escrituras. Y no tratemos también de que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos o nuestras experiencias sean parte de la doctrina. La doctrina es pura, sin mancha y perfecta porque es inspirada por Dios. No en Dios, por Dios. Todo lo demás puede inspirarse en Dios. Un libro, un canto, una poesía, un pensamiento. Puede ser inspirado en Dios, pero lo único que fue inspirado por Dios es esto, la Sagrada Escritura. Así que, queridos hermanos, el apóstol está diciendo a Timoteo, cuida de estos hombres, cuida de ellos porque el propósito de este mandamiento es el amor. El hecho de enseñar errores fomenta las disputas. El enseñar la palabra fomenta el amor. Fíjese bien, el hecho de enseñar errores fomenta las disputas y el enseñar la palabra fomenta el amor. Así que ese amor de que habla Pablo proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Los falsos maestros no pueden producir nada de esto, no tienen conciencia limpia, tienen una fe fingida, tienen un corazón sucio.
un corazón lleno de hipocresía. Y Pablo corrige, advierte, insiste y da las instrucciones a Timoteo que tenga cuidado y que mande que ya no enseñen estas falsas doctrinas. Demos gracias a Dios porque tenemos la palabra bendita en nuestras manos. Demos gracias a Dios porque nosotros tenemos esta palabra segura. Vamos a vivirla, vamos a practicarla, vamos a compartirla. Y todos sometámonos a la palabra de Dios. Guardemos su palabra y así nosotros podemos vivir siempre en la doctrina, en la palabra y en el conocimiento que Dios nos da a través de su Sagrada Escritura. Así que en esta mañana yo le invito a que oremos y pidamos al Señor por nosotros, que siempre permanezcamos en esta palabra y que siempre dejemos que la Biblia sea siempre la máxima autoridad en nuestra vida y en nuestra iglesia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos corriges, nos instruyes. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos para mantenernos firmes en la gracia. Y ayúdanos, Señor, a no desviarnos, a mantenernos siempre en tu palabra. Y que reconozcamos como única fuente de autoridad tu palabra siempre. Y esto se manifiesta obedeciéndola. Toma a tu pueblo, a tu iglesia, y síguenos guardando. Y síguenos dirigiendo en el camino que nos has puesto de esta bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a proclamarla, a compartirla y a guardarla en nuestro corazón. Muchas gracias por tu iglesia, muchas gracias por mis hermanos que están conectados o que están mirando la repetición. Bendícelos y bendice a cada uno en sus congregaciones. Bendice a cada iglesia, a cada pueblo tuyo que se encuentra en la tierra, donde tú también estás obrando de una manera hermosa y poderosa. Bendice a todo tu pueblo en la tierra, toda tu iglesia. Padre, y te pido por las necesidades, te pido por los que están enfermos, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú sanes, que tú restaures y que tú restablezcas. Gracias por este día y por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano y hermana, que tenga usted un día bendecido. Recuerde, mañana le esperamos a la misma hora para continuar y terminar el capítulo 1 de la carta a Timoteo. La paz de Dios.